Entonces, ¿qué es un discípulo? Es el tema que tenemos para hoy. ¿Qué es un discípulo? Bueno, a todos los vi bien procesitos leyendo antes. Yo estoy repasando lo que se leyó en casa, repasándolo aquí otro poquito más. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Quién me dice qué es un discípulo? Sí. Es una persona que sigue una enseñanza. Discípulo. ¿Sí? ¿Alguien que sigue qué? Una enseñanza. Sigue una enseñanza. Un estilo de vida. Una enseñanza, ¿sí? De un maestro. ¿Sí? ¿Qué más es? ¿Qué más es discípulo? Seguidor de Cristo. Que deja todo para seguir a quién? A Jesucristo. Persona que sigue una enseñanza. Persona que sigue ¿qué? Un estilo de vida. ¿Sí? Miremos ahí en el libro qué es un discípulo. ¿Sí? ¿Qué más es un discípulo? Alguien tallado por su maestro. ¿Sí? Que funciona como discípulo. Ajá, interesantísimo, importante eso. ¿Qué funciona? Que funciona como discipulador. Híjole, está bueno. Un discípulo. Una persona que sigue ¿qué? Que sigue una enseñanza, que sigue la enseñanza de su maestro. Es alguien que sigue un estilo ¿qué? Sigue un estilo de vida, ¿cierto? Alguien que sigue un estilo de vida. Es alguien tallado por su maestro. Devuélvase a la carátula, a la portada del libro. ¿Sí? Miren un poquitito ahí, analicen un poquitito ahí. ¿Sí? Y esa piedra que está ahí, póngale su nombre. Esa piedra que está ahí, póngale su nombre. Allá, ¿sí? Ese es Henry Franco, que está haciendo ¿qué? Tallado, ¿cierto? Está siendo tallado. ¿Sí? Entonces, tengamos muy pendiente esto, ¿no? ¿Sí? Una persona que sigue la enseñanza de su maestro. Ahora, muchos escuchan la enseñanza de ¿quién? De su maestro. ¿Sí? Estudiantes, alumnos, estudiantes encontramos por todo lado, pero el hecho de que sea estudiante no quiere decir que está haciendo lo que su maestro ¿qué? Le está indicando. Cuando hablamos del discipulado, del discípulo, que el Señor exige que nosotros seamos, que nos orienta, que nos llama, que seamos, es seguidores, ¿cierto? Seguidores de lo que el maestro nos está ¿qué? Enseñando, porque vamos a tener ahí ¿qué? Un estilo de vida de acuerdo a como el Padre quiere. Alguien que se deja ¿qué? Que se deja tallar. Muy diferente yo estar en clase, ¿sí? y llegar a ser ¿qué? Tallado, ser formado, ¿sí? Por el Señor, por el maestro. O sea, es dándole la forma ¿qué? Dándole la forma que el escultor quiere, dándole la forma que el maestro quiere, no es otra forma. ¿Sí? Ahora, ¿que funciona qué? Que funciona como discipulador. ¿Sí? Que funciona como discipulador. ¿Qué me explican ustedes ahí en ese punto? Que es un modelo. Que es un modelo. Que pone en práctica la enseñanza. Ajá. Que es un modelo que pone en práctica. ¿Qué más? Que se multiplica. Ajá. Que hace la voluntad. ¿Sí? Que enseña. ¿Sí? Mira esto. ¿Sí? ¿Sí? Un discípulo, ¿sí? No es, mirando esto, ¿cierto? ¿Sí? Que funciona como discipulador. O sea que un discípulo no es solamente aquel que está sentado recibiendo enseñanza. El discípulo es aquel que ya ha llegado a un nivel de madurez, de perfeccionamiento, porque se ha dado que tallar y está, ¿sí? siendo
modelo, lo está aplicando a su vida, lo está enseñando, ¿cierto? Hay unos cuantos no son discípulos, pero no enseñan nada, no transmiten nada, pero no son discipuladores, no tienen su núcleo como familiar, entonces no es discípulo, porque volvemos al mismo punto, ¿cierto? Que mucha gente que cree que porque se lo sabe de memoria ya es, no, que ya entendí, no he entendido, porque si lo entendiera, lo pusiera ¿qué? Lo pusiera en práctica, ¿cierto? Hay conocimiento, pero no hay entendimiento. Hay conocimiento, pero no hay ¿qué? Entendimiento. Y hay unos que dicen, no, yo entiendo esto, apóstol. Sí, claro, así como lo está explicando, además yo lo leí, yo lo entiendo. Ah, bueno, entonces como lo entiende, ahora veamos que el estilo de vida que está llevando de acuerdo a lo que está entendiendo. Pero si no vemos el estilo de vida de acuerdo a lo que dice que entiende, pues él no lo ha entendido. Sencillamente recibió ¿qué? Una información, no ha entendido lo que ha pasado ahí de acuerdo a lo que dice que ha entendido. Entonces, ¿saben? En los últimos tiempos encontramos unos términos que se utilizan, ¿sí?, en la iglesia relacionados con las personas que van llegando. ¿Cuáles son? Unos, ¿cómo? Convertidos. Unos los llaman como convertidos, y hasta sacan chiste en eso, ¿cierto? ¿Convertidos en qué? ¿En qué los convirtieron? ¿Sí? Porque eso es como la varita mágica, ya lo convertí en, ¿sí? Pero bueno, pero pues ya en el círculo evangélico entendemos que, bueno, convertidos al Señor, que vuelve y saca chiste por ahí, ¿a cuál Señor se convirtió? ¿Cierto? Pero sabemos que es al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué otro nombre se le da a las personas? Creyentes. Creyentes, ¿sí? ¿Cuántas veces encontramos convertidos en la palabra de Dios? En el diseño de Dios. ¿Cuántas veces encontramos convertidos? ¿Sí? 0 pollitos, ¿cierto? No encontramos la palabra ¿qué? Convertidos. Y se convirtieron 3,000 y se convirtieron 5,000. No, ¿sí? Creyentes, ¿cuántas veces lo encontramos? ¿Sí? Más de 250. Sí. Creyentes. Creyentes no, más de una docena. Ajá, un poco más, ¿cierto? De 12, sí, un poco más, y no como que, bueno, un poco más llegamos a 1000 o llegamos a 200, no. Un poco más, serían 2, 3, 5 veces más, ¿sí? Pero encontramos lo correcto, lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿y qué son? ¿Qué es? Discípulos. ¿Sí? Es discípulos. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios que nos enseña. ¿Y aquí cuántas veces encontramos? Más de 250. Sí. Más de 250 veces que nos habla de discípulo. Entonces el término de convertidos y creyentes, ¿de dónde salió eso? ¿Sí? ¿Cuántos convertidos tiene usted en su iglesia? Es la pregunta que hacen muchos pastores. ¿Sí? ¿Cuántos creyentes tiene? No, yo creo muchos creyentes incrédulos. ¿Sí? Muchos creyentes incrédulos, porque la verdad ni los mismos creyentes están ¿qué? Están creyendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos discípulos? Es muy diferente, ¿cierto? A decir, tengo tantos discípulos, porque esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? Ojo a esto, dice que memorizar, Mateo 28 y 19, ¿qué es lo que dice? Tanto Ir de hacer qué? Ir de hacer discípulos. Ir de hacer discípulos. No dice que vayamos a ser creyentes ni convertidos, ¿sí? Sino que hagamos ¿qué? Que hagamos discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo. ¿Sí? A todos los que Jesús llamaba, los llamaba como discípulos. A los que él discipulaba, los llamaba ¿qué? Discípulos. ¿Cierto? Por eso cuando escogió los 12, ¿sí? ¿Cuántos discípulos tenía? Tenía una multitud de discípulos, pero escogió a 12 discípulos y luego los llamó apóstoles, dice la palabra, pero tenía un número grande de ¿qué? De discípulos. Entonces, mis amados hermanos, a veces creemos que, bueno, veamos ahí, en la actualidad, al leer los evangelios que nos hablan sobre las condiciones del discipulado, muchos dicen, bueno, eso es para los discípulos, pero yo solamente soy ¿qué? Soy un creyente. Y ahí vamos a seguir mirando lo que se entiende
¿sí? Hoy en día a nivel general y lo que a través de este tema de discipulado vamos a estar comprendiendo. En el Nuevo Testamento, ¿sí?, vemos que se emplea al referirse a todos los que creen en quién, en Jesús. ¿El término de qué? De discípulo. ¿Sí? A todos los que creen en quién, en Jesús. ¿Sí? En Jesús. Pero en sí, en los tiempos finales en la iglesia tradicional cristiana, se cree que los discípulos son a quienes, aquellos que tienen Los ministerios. un llamado ministerial. ¿Sí? Aquel que tiene ¿qué? Un compromiso en la obra de Dios. Esos sí son ¿qué? Discípulos. Yo, como no estoy haciendo nada, yo soy un creyente. Yo soy un creyente. Así que, sí, déjenme así como creyente, pero ese que sí está metido de cabeza, ese sí es un buen discípulo. Yo soy un creyente. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Que todo el que cree en Jesucristo es ¿qué? Es un discípulo. Es un discípulo. ¿Sí? Ahí incluye apóstol, profeta, maestro, evangelista, todos los ministerios, y ahí incluye a la gente que tiene los dones, y ahí incluye como los que no tienen ministerio, ¿sí?, primario, de los que ya hemos aprendido, como los que tal vez tienen un solo don, ¿sí?, los que tienen un solo talento. Todos somos llamados ¿qué? Discípulos del Señor, porque hemos creído en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, la palabra convertido, ¿sí?, no aparece, ¿sí?, creyentes que tampoco, discipulados, ya vemos, más de 250 veces. Encontramos, ¿sí?, ¿qué digo yo? Otro concepto de la iglesia tradicional. Cuando hablamos de la iglesia tradicional, yo creo que ya se nos salió, ¿sí?, el enfoque de la iglesia católica, ¿cierto? Que siempre que se habla de iglesia tradicional, la iglesia católica. No, ahora ya estamos viendo que son quienes, es la misma iglesia cristiana, pero con su estilo ¿qué? De enseñanza. Entonces, se está enseñando acerca de que hay discípulos como Comprometidos y no comprometidos. es lo que están leyendo ustedes. Discípulos comprometidos, ¿sí?, y los discípulos no comprometidos. Discípulos comprometidos y discípulos no comprometidos. ¿Qué dicen ustedes ahí? Pues de acuerdo a lo que enseña la lectura, de acuerdo pues a lo que nos enseña la lectura, pues habla de que a veces en las iglesias se dividen las personas por eso, ¿no? O se categorizan por eso, por comprometidos y no comprometidos. Dice, de acuerdo a lo que el Señor muestra, es que el que está comprometido es discípulo y el que no está comprometido no es nada, no es discípulo. Ajá. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice? Dice, resumiendo, podemos decir que el que cree en Cristo es un discípulo. Y no es, dice, y si no es su discípulo, no es nada. O sea, el que cree en Jesucristo es un discípulo, y el discípulo, por tanto, debe tener ¿qué? Compromiso con el Señor, compromiso con su obra. Pero aquel, ¿sí?, que dice que cree en Jesús, ¿sí?, y cree que es discípulo, pero no está haciendo nada, no es nada, no existe. Hijo, es tremendo, ¿no? Tremendo eso. Eso sí que pasaba mucho. O sea, como lo hemos visto en otros temas, el trabajo era solo para el pastor y la iglesia no, solo los líderes, los demás eran o éramos creyentes, miembros, pero no nada, yo asisto y ya. Pero, o sea, el que hacía algo, un líder era el líder o el que está comprometido. La mayoría no. Y así se le hubiese delegado una responsabilidad, que se decía, no, yo no soy el líder es, o el discípulo es, ¿sí?, o el maestro es, como que es responsabilidad de él, ¿cierto? ¿Sí? Y como se dividía en muchos ministerios, que ministerio, ¿no? Que intercesión, que de oración, que alabanza, que niños, que jóvenes, que
¿sí? Entonces había gente que no estaba metida ¿qué? En nada, pero sí se creían ¿qué? Discípulos. Entonces, el que dice que cree en el Señor Jesucristo es un discípulo, y por lo tanto debe ser un discípulo ¿qué? Un discípulo que hace, un discípulo comprometido con el Señor y con su palabra. O sea, cada día estamos entendiendo que en el reino de Dios, a la verdad, sí, todos los que entran al reino de Dios tienen un ¿qué? Y eso lo vemos desde el libro de la Biblia. Desde el libro Iniciando la Vida lo vemos. Cuando una persona convierte a ser discípulo, es una persona comprometida, como dice la palabra que tiene, y no es nada continuo, como la Biblia tiene claro, sino que ya con todo lo que hemos visto a la luz de la palabra, entonces ya entendimos realmente. ¿Sé o no sé? Y si soy hijo de Dios, si soy discípulo, pues eso no será ni siempre, sino y es como lleva implícito muchas cosas el ser discípulo. No solo ser, sino hacer, como la palabra que dije yo que me llamaba la atención en la primera renglón. Cuando dice que eres un discípulo, que funciona como discipulador. Quizás eso no lo hubiéramos hecho nosotros, por ti, si es un discípulo, pues es para dar, porque no solamente de eso, no para solamente llenarnos de conocimientos, sino para un entendimiento de Esto es lo que es. ¿Qué es un discípulo? Por favor, ténganlo muy claro. ¿Qué es un discípulo? Acuérdense con la carátula, ¿no? ¿Sí? Alguien que se deja ¿qué? ¿Sí? El que sigue la enseñanza de ¿quién? De su maestro. Y también, ¿sí? El que tiene que seguir un estilo de vida, pero también aquel que es discipulador, ¿sí? Aquel que es discipulado. Entonces, cuando hablamos de discípulo creyente, discípulo comprometido, ahí encontramos todos los ministerios, ahí encontramos todos los de alabanza, todos los servidores, toda persona entra, si entramos a ser parte de los que somos ¿quién? Discípulos del Señor. Amén. Pero todos ¿qué? Comprometidos. Entonces, ¿qué implica ser discípulo? Primero, ¿qué es? Primero, ¿qué es? Seguir a Jesús. ¿Qué leyeron ustedes aquí en esto? ¿Sí? Seguir a Jesús. ¿Qué cita bíblica tenemos ahí? Mateo 4:19. Mateo 4:19 y 20. ¿Cierto? Mateo 4:19 y 20. ¿Qué dice? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante la red, ven y yo. Ajá. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero lo pensaron 6 meses y después lo siguieron. ¿Sí? ¿Eso dice ahí? No, Dejaron la red. fue ipso facto, ¿Ellos qué dicen? al instante. ¿Qué quiere decir eso al instante? Ya, ipso facto, inmediato. Escucharon la voz del Señor, el llamado del Señor, y de una vez ¿qué? Dejaron sus redes y ¿qué? Y siguieron. Entonces, seguir a Cristo significa cumplir con ciertos pasos determinados. Seguir a Cristo, ¿sí? Dilo conmigo, seguir a Cristo significa cumplir con ciertos pasos determinados. ¿Cuál es ese primer paso? Significa abandonar ¿qué? El estilo de vida antiguo de vivir. ¿Sí? El viejo hombre, como decían otros en otra enseñanza, matar a la vieja, ¿sí? Que lleva ahí, esa vieja que va ahí, ¿sí? La vieja naturaleza, ¿cierto? Matar el viejo hombre que está ahí, ¿sí? Que está ahí, que está viciado según que los deseos de la carne, ¿sí? Con esa naturaleza adámica. Entonces, seguir a Jesús significa cumplir con unos pasos determinados. Uno es abandonar el estilo antiguo de ¿qué? De vivir. ¿Ustedes creen que al nivel que estamos ahorita tenemos cosas todavía por qué dejar de atrás? ¿Qué dice Rocío? ¿No sabes? ¿No sabes qué? No me estaban poniendo atención.
hay muchas cosas por cambiar. Abandonar, ¿cierto? Abandonar, sacarlas, ¿cierto? Quitarlas, ¿cierto? En la manera antigua de vivir existe, ¿sí?, una incompatibilidad entre quedarse y el seguir. Sin embargo, en el principio ha quedado claro que seguir a Jesús implica el segundo punto ahí, ¿cuál es? Cambios. Seguir cambiando. ¿Sí? El primero, ¿cuál es? ¿Sí? Abandonar el antiguo, ¿sí?, estilo de vida, ¿cierto? Bueno, seguir a Jesús implica, uno, abandonar, ¿cierto? Abandonar el antiguo estilo de vida. ¿Sí? El segundo, que significa Cambio. el segundo es cambio, ¿sí? Cambios. ¿Qué entendemos por eso de cambios? Cambio para obedecer a Dios. Cambio para obedecer a Dios. Cambio de estilo de vida. Cambio su estilo de vida. Como dice la palabra, el que miente, que ya no mienta más. Fácil, ¿no? ¿Sí? El que robe, pues ya no robe, ¿qué? No robe más, sino trabaje con sus manos, dice la palabra. ¿Cierto? Entonces, el que no trabaje, pues que no coma, o sea, que se muera, ¿sí? Seguir a Jesús, abandonar ese estilo de vida pasado, cambios en mi vida. Tengo que cambiar para poder seguir a quién? Poder seguir, ¿sí?, a Jesús. Entonces, Pedro, ¿qué tuvo que dejar? ¿Sí? ¿Qué tuvo que abandonar Pedro? ¿Sí? Pedro abandonó ¿qué? ¿Sí? Pedro, ¿sí?, abandonó las redes. ¿Sí? ¿Cuándo? Al instante, cuando Jesús lo llamó, ¿cierto? Y el publicano, ¿qué tuvo que abandonar? ¿Sí? El publicano, ¿qué tuvo que dejar? La mesa donde se sentaba, amontonar lo que le quitaba a quienes, a los pobres judíos ahí con sus impuestos. ¿Sí? Mateo 9:9. ¿Sí? Mateo 9:9. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ese no está ahí en el libro, así que apuntemos. Mateo 9:9. ¿Qué dice? Amén. Estando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los frutos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Sentado allá ahí, manejando buen dinero. ¿Y qué le dijo a Jesús? Sígueme. Por favor, te ruego, mire que esto le conviene, ¿sí?, es por su bien, ¿sí?, o si no, pues piense en sus hijos, piense en su madrecita, mire, pues todos van a ganar si usted toma esta decisión, sí, sígueme, ¿sí?, tómese su tiempo, piénselo a él. ¿Sí? No, solamente Jesús le dijo ¿qué? Sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Dejó la mesa de trabajo y de una vez ¿qué? De una vez ¿sí? Este cobrador de impuestos, este hombre publicano, ¿tenía que ver con dinero? Claro que sí. Tenía que ver con dinero. Era gente que manejaba, que robaba, que hacía malas cuentas o las hacía a su favor, ¿cierto? Pero a él no le importó nada lo relacionado con el dinero, sino la orden, el llamado que Jesús ¿qué? Le hacía. Cuando le dice ¿qué? Sígueme. Ahora, en este otro párrafo, ¿ustedes lo leyeron? ¿Qué me resaltan de ahí? De ese párrafo. Solamente si lo leyeron. Si no que lo lean ahorita, sino si lo leyeron, ¿qué resaltan de ahí? Sí. Nos resalta algo muy importante. ¿Y qué es? ¿Sí? Algo que tal vez a nosotros nos pasa como discipuladores, ¿cierto? Nos da dos puntos o dos lados. Nos muestra el lado del Señor Jesucristo y el lado de lo que tal vez nosotros hemos hecho y que ya debemos dejar de hacer si todavía lo hacemos. ¿Y qué es? Ayudarle a ese seguidor a Jesús acomodándole las cosas que le sean fáciles
con tal de que asista, con tal de que haga una cosa, haga la otra, pero tranquilo, no, eso en el camino se arreglan las cargas, en el camino usted va cambiando, en el camino usted va dejando, en el camino va haciendo esto y lo otro. Ahora, Jesús había podido ayudarle a estos hombres y a otros cuantos que llamó sin necesidad de que dejaran ¿qué? De que dejaran sus cosas, dejaran ¿qué? Sus bienes. Pero pues, no se ha atacado, pero despacio, suave, Pedrito, mire, sí, mire que ese es lo que le da la comidita a usted y a su familia, a sus suegritas, sí, entonces como que despacio, claro, sígueme, pero así. Pero, ¿quién era Jesús? Era ¿quién? El Hijo de Dios, era el que tenía el conocimiento del propósito, del plan del Padre. ¿Sí? Por lo tanto, él no se pone a consentir, digamos, nada, sino que hace ¿qué? Un llamado de una vez a una decisión ¿qué? Radical y absoluta en ese momento. ¿Sí? Tenerlo que dejar ¿qué? Todo por seguir ¿a quién? Por seguir a Jesús. Tengamos cuidado. A veces nosotros consentimos ¿a quién? A los discípulos y como que, tranquilo, fresco, ¿sí? Eso la está comprometiendo la idea. A veces consentimos la carne, no, aquí no estamos hablando de consentir la carne, aquí estamos hablando que a veces consentimos ¿qué? A los discípulos, ¿cierto? Consentimos a los discípulos. Como que, no, tranquilo, despacio. No, usted como que está fallando mucho en el trabajo y tenga cuidado porque pronto, por estar viendo a las cosas del Señor y no sé qué, va a perder su trabajo. No. ¿Sí? Tengamos presente hasta dónde es que estamos de verdad discipulando y llevando a una persona a que tenga compromiso. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo, ¿sí? Compromiso con Él. Entonces, podríamos entender, así como leíamos en el párrafo anterior, hay momentos en que hay que abandonar, es cuando hay que hacer cambios, y es donde tenemos que ser entendidos. Es cuando hay que abandonar, como hicieron ellos, abandonar totalmente. Fue un abandono total. Y en muchas áreas de nuestra vida, en muchos cosas que tenemos que abandonar cosas, abandonarlas, no cambiarlas, no modificarlas, sino aquí en algunos casos hay que hacer cambios. Ajá. ¿Entendimos esa parte, Arquito? ¿Lo explicó mi esposa? No, señor. No, sí, y es no clave. pusimos Y es clave, es clave. Lo digo no por sí, sino porque es importante eso. Si una cosa es que abandonar como hicieron estos, otra cosa es venir a hacer ¿qué? Venir a hacer cambios. ¿Sí? Venir a hacer cambios. Estos abandonaron totalmente. Ahora, hay cosas, ¿sí?, que no esperemos hacerles ¿qué? Hacerles el cambio, sino que toca es abandonarlas totalmente, cortarlas de raíz, erradicarlas, echarlas fuera de nuestra vida. Ahí no es como que no, pues venga, las transformamos un poquito y ahí, no. Como hay otras cosas que no necesita abandonarlas, sino que es cambiarlas. Eso es lo que estaba explicando mi esposa, para que no se quedan sin esa parte, que es importante. Era necesario dejar bien claro que desde el principio su palabra no es doctrina en el sentido que nosotros entendemos este concepto, sino doctrina como un estilo ¿qué? Un estilo de vida, una nueva creación, un sentido claro de la existencia. Entonces, cuando él hace un llamado, dicho en otras palabras, cuando se recibe el llamado para recibir a Cristo, solo hay una manera de creer en Él. ¿Cuál? Abandonar todo y seguir al Hijo de Dios hecho hombre. Amén. Solo hay una manera, ¿cuál es? Abandonar todo. Y seguir al Hijo de Dios hecho. Tremendo, ¿no? Abandonar todo y seguir al Hijo de Dios, ¿qué? Hecho. ¿Quién es el que hace eso? ¿Un verdadero qué? Un verdadero discípulo del Señor. Ya. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Primero, seguir a quién? Seguir a Jesús. Tomar su cruz. Segundo es tomar ¿qué? Tomar su cruz. El segundo es tomar su cruz. Lucas 14:27, ¿qué dice?
Y el que no lleva su cruz y viene por mí no puede ser mi discípulo. Ajá. Lucas 14, 27. Sí. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, No puede ser mi. no puede ser ¿qué? Mí. Entonces, ¿qué significaba la cruz para el discípulo? ¿Qué debe significar? Primero muerte. Dos significados. ¿Cuáles? Uno, muerte. Muerte. Mateo 16, 24, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? Amén. Sí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué? Sigue. Y dice, olvídense de sí mismo. Olvídense de qué? De sí mismo. Híjole, sí. ¿Cómo nos cuesta, cierto? A veces es más fácil olvidarnos de otros, pero de nosotros mismos, de yoyito, yo. Difícil, ¿cierto? Entonces, el negarse a sí mismo no consiste en un número de actos que aislados de mortificación o de ejercicios legalistas que conducen a renunciar a las cosas terrenales o a los placeres. Tampoco significa que el suicidio, negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es? Solo a Cristo como Señor y autoridad. Negarse a sí mismo es reconocer solo a Cristo como Señor y ¿qué? Autoridad. Como Señor y autoridad. Ajá. Entonces, tomar su cruz es que negarse a sí mismo, y negarse a sí mismo es reconocer ¿qué? El señorío y la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Entendidos? Sí. Entonces, o sea, en otras palabras, ¿sí? Sí, quitar tu orgullo. ¿Y qué más? En otras palabras es Seguir a Cristo. seguir a Cristo. Es someterme a mi Señor, al señorío, a su autoridad. La primera palabra, ¿quién la tiene? Sí, Cristo Jesús. La última, ¿quién la tiene? Sí, Cristo Jesús. Y la del medio, también. Negarse a sí mismo. Porque estamos hablando aquí de sus discípulos. Cuando yo vengo a Cristo, yo vengo con sueños, yo vengo con metas, yo vengo con ideales, con proyectos de vida, con una cantidad de cosas por ahí que se inventan en este mundo, ¿no? Y yo llego, y es donde yo tengo que realmente. Ahora, ahí viene la confrontación, ¿no? Porque digo que, a pesar del tiempo que llevamos nosotros, pareciera que esto se me dio para nuevo. Pero esto nos debe confrontar, porque realmente, ¿qué tanto yo me he negado a mí misma para reconocer el señorío de Cristo en mi vida? ¿Están mis sueños, están mis anhelos, están mis metas? ¿O están las metas de Jesús? Porque muchas veces dejamos de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos por correr en pos, no de Jesús, sino en correr en pos de mis sueños, de mis metas, de mis ideales, de lo que mis padres me enseñaron, de lo que mi abuela me enseñó, de lo que aprendí en la escuela que tenía que hacer, o de lo que la sociedad demanda y exige. Entonces, sí es bueno, o sea, sí es bueno que nosotros, los que estamos aquí, hoy, y ya después se van a enseñar a otros, evaluemos y miremos realmente qué tanto me estoy negando a mí mismo, yo lo intento, para ser un discípulo. ¿Cuántos tenemos sueños? ¿Cuántos tenemos propósitos? ¿Cuántos queremos
llegar a qué? A hacer una cantidad de cosas. ¿Cierto? Pero todos esos metas, todos esos sueños, todas esas cosas que queremos hacer, de verdad son las mismas que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, desea para nosotros. ¿Son las mismas cosas? ¿Son los mismos ideales? Dice, niéguese ¿qué? Ahí es donde tenemos que morir. Ahí no tenemos que morir. Yo traigo, pues, por ejemplo, traigo el ejemplo que ya otro día lo habíamos tocado, el ejemplo del reverendo Francisco, ¿sí? Médico cirujano, ¿sí? El pastor de Villavicencio, médico cirujano, y dejó ¿qué? ¿Sí? Dejó todo, ¿sí? Por un ministerio, por servir a quién? Por servir al Señor. Híjole, pero son 5, 10 años, 8 años de estudio universitario y cuántos millones invertidos y la especialización aquí y esto acá y allá y no, ¿sí? Con esto gano ¿qué? Gano bien. Y todo lo que estudié para ganar bien. ¿Sí? Entonces como que no, pero él dejó ¿qué? Él abandonó eso, ¿cierto? Algo que era suyo, como mi esposa estaba explicando, ¿sí? Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por la causa de quién? Por la causa de Cristo, por la causa del Señor. ¿Ibas a decir otra cosa? Sí, yo mismo me puedo colocar como ejemplo en eso, digamos, cuando yo conocí al Señor, tenía muchos sueños a nivel profesional, tenía muchos retos, muchos deseos que yo quería pues alcanzar, y cuando yo inicié en la vida cristiana, el Señor, una de las cosas con las que me bendigo fue el trabajo. Yo no tenía trabajo, y en el trabajo era tan excelente, tan eficiente, que después pude hacer a la vez 2 trabajos. Yo tenía 2 trabajos a la vez, ¿sí? Podía desarrollar 2 trabajos en un centro del proceso. Tenía pues mucha bendición, porque imagínate, yo trabajaba, tenía 2 ingresos, ¿cierto? Tenía dos ingresos a la vez, tenía posibilidades, muchos, pero después de que me la fue como ya pues 2 se convirtió en 1, y me fue como recortando, y yo desde ese, yo ahora entiendo, ¿no? Desde entonces ya como que empecé a menguar a muchas de mis cosas, de los proyectos que yo tenía, y empecé pues como a concentrarme en las cosas pues del Señor. Pero yo ahora te digo, o sea, no quiere decir que esté frustrada, no, sino que fueron cosas que se fueron dando, porque yo fui entendiendo, o sea, yo desde el principio, desde que comencé así como dicen, con toda, con compromiso, dispuesta. Pero entonces yo he visto pues la recompensa del Señor, cómo Él me ha permitido formarme, aprender, conocer, pues, el Señor va trayendo pues las bendiciones, las va a ir dando, cosas que quizás yo no las hubiera logrado en mi proyecto de vida que tenía. Entonces Dios lo va poniendo, y Dios a su tiempo, pero uno a veces piensa que uno abandona y ya. Apareció por el otro lado de otro proyecto, lo que Dios quería hacer es un proceso que yo tenía que ser procesada para ser formada, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios por lo que murieron mis sueños, pero ahora se están realizando los sueños de Dios. Amén, vida. ¿Estamos dispuestos? ¿Hasta qué punto? Yo creo que vienen muy el miedo de morir a él, pero cuando yo paso ya es un trabajo que tendría sus pasos que ya piensan Entonces, muerte significa primero ¿qué? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es reconocer el señorío y la autoridad del Señor Jesucristo. Pero también es la muerte del viejo ¿qué? Del viejo hombre o del hombre viejo en su encuentro con Jesucristo. Y revestirse del nuevo que es creado según Dios. Tomar su cruz significa muerte. La muerte es
reconocer al Señor Jesucristo, ¿cierto? Es abandonar el estilo de vida pasado. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? Que todavía nos cuesta, ¿qué? Nos cuesta dejar, nos cuesta abandonar. Todavía si reconocemos, mira mis amados, si nosotros no quitamos esas cosas del viejo hombre, que sabemos que hay que, como miramos en el anterior, hay que abandonar, erradicarlas, quitarlas totalmente, en cualquier momento esas cosas que nos pueden hacer una jugada que bien tremenda, ¿sí? Y van a dañar, va a afectar nuestra vida espiritual, porque eso es como darle un derecho al enemigo, un derecho a la carne para que venga, ¿sí?, a imponerse, ¿sí?, y a tomar autoridad sobre nuestra vida. Entonces, si ya nosotros somos claros, así como la respuesta que daba Olga, sí, no sé, muchas cosas era que decían que hay que abandonar, hay que dejar, bueno, si yo sé, ¿por qué no las dejo? ¿Sí? ¿Por qué no las dejo? ¿Por qué no las corto? ¿Por qué no las echo fuera? No, pero es que no puedo, pero es que me cuesta. ¿De verdad que no puede? Ha intentado, ha hecho lo posible en el nombre de Jesús. Cortemos eso. Cortemos eso, mis amados hermanos. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 3:3? Versículo 5, el 8 y el 9. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Bueno, entonces, ahí está, es que es desprendernos, es dejar y es revestirnos del nuevo hombre. Si tal cosa, no la hagamos. Tan fácil que lo dicen, pero vamos a hacerlo. No, sí se puede con la ayuda de Dios. Sí se puede con la ayuda de Dios. Y hasta el día de hoy, ¿cuántas cosas no hemos dejado? Sencillamente, mi amado hermano, sigamos siendo conscientes de la realidad de las cosas y que, y sigamos cortando en el nombre de Jesús. Sigamos cortando. Entonces, segundo significado de lo que es tomar su cruz, ¿cuál es? Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Cierto? Pare de sufrir. Muerte y sufrimiento. Pobrecito yo. Pobrecito yo. ¿Sí? Sufrimiento. Entonces, ¿qué vemos hoy en día en cuanto al sufrimiento? ¿Sí? ¿Sabe? Se cree que seguir a Jesús, ¿sí?, el seguimiento a Jesús sitúa al discípulo en el combate ¿qué? Diario. ¿Sí? Entonces el sufrimiento se entiende por un ¿qué? Un combate diario. ¿Pero contra quién? ¿Sí? Contra La maldad. el pecado. ¿Contra quién más? Contra el demonio. ¿Contra quién más? Contra la carne. ¿Quién más? ¿Qué otra alguien más está leyendo ahí? Mundo. ¿Sí? Contra el mundo. Ajá. Las circunstancias ¿qué? Negativas. ¿Sí? Contra las pruebas. ¿Contra qué más? Nos da un listado, ¿cierto? Sufrimiento, es un combate diario contra el diablo, contra el pecado, ¿sí? Eso es seguir a quién? Eso es seguir a Cristo. ¿Qué dicen ustedes en cuanto a ese punto? ¿Qué opinan? Eso era lo que tradicionalmente se nos decía. O sea, como que la gente siempre decía no seguir a Cristo es muy difícil porque con todos los que vamos a tener que pelear todos los días, ¿verdad? Como
Era una batalla a toda hora. Aún la gente cuando se iba a sentar o se va a sentar a almorzar, a cenar, a comer algo, y reprendo todo demonio y toda cosa que quiera venir a traer esta comida, hacerme daño, y sí, en el nombre de Jesús, y y sí. Yo me acuerdo los tiempos cuando iba a dormir, ¿verdad? Señor, y yo primero oraba, me postraba y oraba, y Señor, y aplico la sangre de Jesucristo en la casa, en este apartamento, en mi habitación, en mi cama, en mi corazón, en mi vida. O sea, empezaba por de afuera todo hasta que llegaba a mí, uno por uno, mi esposa, mis hijos, Señor, y nada va a tocar. No, ¿verdad? Señor, gracias por este día, qué lindo, ahora me ha puesto y descanso únicamente porque sé que el Señor está aquí. El Señor está conmigo. ¿Sí? Y si el Señor está conmigo, entonces ¿qué diablo me va a meter a qué horas? ¿Sí? ¿Y me va a coger de las cobijas y me la va a quitar? No. ¿Sí? Que me caigo de la cama y eso fue el diablo que me tumbó ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y reprenda al diablo atrevido ahí que le está quitando el sueño y no sé qué. Sí, no, es una cama más grande, ¿sí? No fue la pequeña que no le cayó, que se cayó, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado, mis amados hermanos? Esto es un extremo que se ha visto, ¿cierto? Pero también se está enseñando, ¿sí?, otra clase que es el otro lado opuesto. ¿Y cuál es? ¿Sí? Tener que un evangelio ¿qué? Cómodo, suave, sin problema. Usted acepta a Jesucristo y todo se le arregla. ¿Sí? ¿Qué más? Paren. Sin esfuerzo. ¿Qué más? De prosperidad. Híjole, eso es como si dijera la millonaria. ¿Sí? Usted acepta a Jesucristo y ya. ¿Sabe todo lo que se le está enseñando qué? Por eso en otra clase mirábamos de que el evangelio se adapta al gusto de quién? Del consumidor. ¿Sí? Se le adapta y se le hace fácil. Por eso las iglesias están ¿qué? Están llenas hoy en día. ¿Sí? Pero ¿cuántos de estas iglesias llenas están? ¿Sí? Influenciando, están siendo modelo, están obedeciendo de acuerdo a lo que dice la palabra, así como veíamos al comienzo. Día domingo sale uno, ¿sí? Y cualquier cantidad de gente que ve en los buses, en los carros, ¿sí?, caminando, y ya sabe que son evangélicos. ¿Por qué? Por la Biblia que llevan y la forma que va vestido. ¿Sí? Pero ¿cuántos de esos están qué? Llevando su vida conforme al reino de Dios, conforme al diseño del Padre. Solo Dios conoce los corazones. ¿Sí? Pero esto es lo que se ha dado. Unos en un extremo de lucha, de pelea toda hora, ¿sí?, que terminan cansados, rendidos. Otros que la verdad, que la vida es hermosa, que lindo es ser evangélico, ser cristiano, ¿sí? Pero a la hora de una pequeña prueba, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, esto, mis amados hermanos, ojo a esto, porque esto es lo que nos ha, esta enseñanza, digamos por aquí, es un poquito para describir lo siguiente, ¿sí? ¿Qué fruto nos ha dejado esto? ¿Discípulos qué? Débiles, raquíticos, cobardes, ¿qué más? Incapaces, desanimados, limitados. ¿Cómo vemos hoy en día? ¿Dónde? Number one, ¿qué vemos hoy en día de todos los discípulos? A todo, bueno, a nivel general, a nivel, sí, los discípulos, ¿cómo los vemos?
¿sí? Contentos, felices en esto, ¿cierto? Ah, sí, genial. Pero ahora hay un pequeño problema, hay una prueba, una dificultad. Se rajan. Se rajan. No, ya no. Sí, que no quiere decir igual, sin forma. Sí. No tienen la forma. No tienen forma de Cristo. Débiles, raquíticos, cobardes. Ah, no, hasta allá sí no voy. Hasta allá sí no voy. Hasta aquí yo me encuentro. ¿Sí? Hasta aquí yo voy. Incapaces. Nada, eso yo no lo puedo hacer. Nada. Dejar eso, abandonar, desprenderme de eso. Nada. Ya es otra cosa, pero ya. Allá sí no se me mete. Sí. Pero sigue yendo a la iglesia, pues sigue levantando las manos, pero sigue diciendo que es hijo de Dios, que es discípulo, que es, mejor dicho, que tiene dones y que, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero ahora hay un problema. Somos un poco contrario. ¿Por qué? ¿Esto es fruto de qué? De este evangelio que se da. Esto es fruto de ese evangelio que se da. Entonces, ¿qué estamos nosotros enseñando? ¿También hemos caído en esto? De enseñarle a la gente como que, ¿sí? Suavidad, suave con sus manos, ¿sí? Suave con su tiempo, ¿sí? Como que, ¿sí? Puro, esto es que jabón puro, ¿sí? Suave con sus manos, esto es puro, ¿sí? Suave con su ropa, ¿sí? No le irrita sus ojos. Pero a la hora que se le irrita un poco los ojos o que sea brusco con sus manos, sí, Dios, algo de que pueda así. Y aquí ya no hay estilo de vida de acuerdo a lo que para que seamos ¿qué? Seguidores de Jesús. ¿Qué es? Entonces, en Mateo 11:12, ¿qué dice la palabra? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Y los violentos qué? Lo arrebatan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Eso lo dice en la ¿qué? La Biblia para todos, en esta versión. La Biblia para todos. Qué bonito lo dice. Solo la gente que valiente y decidida logra ser parte de él. Valiente y decidida. Estoy pensando los tiempos cuando me dijeron, no, el 2000 se acaba el año, no estudié más bachillerato, déjenlo. Y listo. Yo digo, claro, fui manejado ahí, lo dejé. Pero entonces a la vez yo miro al otro lado, pero fui también ¿qué? ¿Sí? Fui valiente. Al tomar la decisión y decirle, no, listo, por la causa de Cristo, yo lo hago. Hasta tenía un negocio, ¿sí? Y ya no es el concepto que hoy en día, no, si tienes un negocio, consérvalo, ¿sí? Y no lo vayas a perder y terminar, no, a mí me dijeron lo contrario. No, eso es un estorbo para usted. Termine el negocio, agárralo y métese por fe, porque Dios le va a... ¿Sí? Y pues, hasta que vendí el negocio y por fe, qué difícil, ¿sí? Porque era una fe un poco mal enfocada, y qué difícil, ¿sí? Qué difícil, y empezamos ministerio y matrimonio con el tiempo. ¿Sí? Eso fue otra prueba para mi esposa. Difícil, llevando las dos cosas al tiempo, empezando iglesia. Es tremendo, es difícil, mis amados. Fue difícil, pero el reino de los cielos, ¿quiénes lo arrebatan? Los violentos, los valientes y entonces, Misión Cristiana del Calvario, mis amados hermanos, desde el año 60, ¿sí? El Señor se manifestó, ¿sí? Con su poder para establecer ¿qué? El reino de Dios en la tierra. A través de enseñar ¿qué? El verdadero evangelio. Ojo, mis amados, ¿sí? Les devuelvo un poquitito a lo que ¿qué es un discípulo? ¿Sí? Un discipulador. ¿Y qué igual es discipulador? Hoy en el adiestramiento, en la Reforma Apostólica hubo algo bien, ayer, ¿sí? Hubo algo bien poderoso y bien hermoso, ¿sí? Enfocado hacia nosotros los pastores. ¿Cómo usted va a estar
discipulando cuando usted no es ¿qué? Discipulado. Y a la verdad, un sinnúmero de pastores que no habíamos sido ¿qué? Discipulados, pero sí estábamos ¿qué? Discipulando. Entonces dice, ¿cómo? Decía también como lo que dice la palabra, ¿sí? Que los ministerios fueron dados para perfeccionar a los santos, ¿sí? Pero, ¿y quién perfeccionó los ministerios? ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. Y una cantidad de ministerios imperfectos perfeccionando a los santos. Y fue una palabra directa llevándonos a que debemos meternos también ¿qué? En el proceso para poder llevar a la gente. Entonces, esto, mis amados hermanos, ¿sí? Nosotros vamos a estar enseñando el verdadero ¿qué? Evangelio del reino de Dios. El verdadero evangelio del reino de Dios. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta quién es quién. ¿Sí? ¿Quién de verdad le sirve o no le sirve a quién? Al Señor. Por eso el Señor está permitiendo que los odres sean ¿qué? Preparados para que puedan ser capaces de soportar, aguantar, recibir, almacenar, transportar todo el peso de la gloria que el Señor quiere que manifestar. ¿Y quiénes son esos odres? Estos odres somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Imagínate, y mira el discipulado, la formación que el Señor ¿qué? Nos está dando. ¿Pero con qué fin? ¿Sí? Volvamos a leer eso, por favor. Todos en coro hagámoslo. ¿Sí? Por eso el Señor está permitiendo que los hombres sean preparados para que puedan ser capaces de soportar, aguantar, recibir, almacenar, transportar todo el peso de la gloria que el Señor quiere manifestar. Amén. Esto es porque sí. Esta es la preparación que el Padre está haciendo con nosotros, porque lo que Él va a hacer a través de nosotros, o está haciendo, es algo tremendo. Y si no estamos preparados nosotros, imagínate odres viejos echándole vino nuevo, se rompen y se echa a perder ¿qué? El vino y el odre, dice la palabra, ¿cierto? Ambas cosas. Si nosotros seguimos con ese viejo hombre, con ese molde viejo, con ese cuero viejo, porque eso eran los odres eran ¿qué? Esas tulas de cuero, ¿sí? Que ahí donde se almacenaba también el vino. Y cuando ya tenía un proceso, ese vino era desgrasado, pero ese odre viejo se le echaba vino nuevo y los dos se echaban a perder. Entonces, si nosotros seguimos con ese molde de odres viejos, y viene el Señor trayendo todas estas cosas hermosas, lindas, nuevas, buenas, no aguantamos, se pierde todo. Entonces, tengamos cuidado en esa parte. Hechos 14:22, ¿qué dice? Confiando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, el discípulo tiene dificultades, tiene pruebas, tiene luchas o no las tiene. Sí. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? ¿Qué les dijo? ¿Que era necesario qué? Eran necesarias las tribulaciones para que podamos entrar ¿qué? Entonces, Hechos 16:22-23, ¿qué dice? 22, 16, 22 y 23, ¿qué dice? 16. Aconteció que mientras íbamos, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el checo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se Hechos 16, 22 y 23. ¿A quién le hicieron eso? ¿Y a quién? A Pablo y a Silas. Sí. Pero es que eran ungidos, o tenían dones, pero hacían milagros, pero mira lo que... Sí. No. Sí. O hubiese dicho ellos, en la actitud de ellos, no, Señor, ¿y qué pasó? Si yo soy tu ungido, soy tu escogido, soy tu consentido, Señor. ¿Sí? ¿Y me llamaste, Señor, para esto? No, yo creo que hasta allá no tanto, Señor. Esto no viene de ti, Señor, esto no es tuyo. Mira lo que hicieron conmigo. Y ahora me mete a la cárcel, no la de afuera donde está la ventanita, y donde corre aire, sino la de más adentro, y amarrado con cadenas, con cepos allí. ¿Y ellos qué hacían a medianoche? ¿Sí? Yo creo que negaste que se negaban a sí mismos. Totalmente. Sí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ahí? A llorar, a quejarse, a maldecir otros, ¿sí? Y a renunciar y hemos dicho, dice algo de esto. Nunca más me verán por ahí, sí, como aleluya. Nunca más me verán como evangélico, nunca más voy a entrar a un lugar de esos, porque esto no es de Dios. ¿Sí? Mis amados, leamos por favor, terminamos esta cita bíblica y ya terminamos nuestra clase, ¿vale? 2 Corintios 6, 4 y 5. A ver si ya tengan la presente. Génesis 41, 52, Alejandro, por favor. Y Santiago 1, 2 al 4, de Inés, por favor. Listo, sí. Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Génesis 41, 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ajá. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Aleluya. 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 ¿Qué nos espera, mis hermanos? Hasta aquí, ¿qué hemos vivido de eso? El problema es que ya no hay paso atrás. El problema es que aquí ya. Esperando en Dios que Dios. ¿Sabe? El tipo de discipulado que Dios está usando, la misión que está en el Calvario, requiere que los discípulos sean ¿qué? Leales, sin doblez de ánimo, y que sean capaces de dar todo por el reino de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Léame, Edward, esos dos párrafos y terminamos, dejamos ese punto ahí. Por favor. Página 28, segundo párrafo. Por lo tanto, tenemos que enseñar a los discípulos que para llegar a ser verdaderos discípulos, las cualidades y requisitos deben tener prioridad ante los cargos y privilegios, y que es a través del modelo a seguir
que presentamos el estilo de vida que debemos practicar. Existe un aspecto al que debemos fijar nuestra atención y esto es el compromiso que tienen los discípulos. Deben estar comprometidos al 100% y tener un amor extremo por su Señor y por la obra. Vamos, oramos. Discipulado. Cuando estemos dando estos discipulados a grupos